Bueno, chicos y chicas, en donde se encuentren, sabemos que ustedes están en varios países de Latinoamérica, Centroamérica, Europa y en otras latitudes. Bienvenidos. Estamos en el marco de nuestro taller de laboratorios de neuromarketing en OBS, nuestra escuela de negocios de la Universidad de Barcelona. Bienvenidos, estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Hoy unas grandes sorpresas vamos a tener, vamos a ingresar directamente en lo que es el uso de las herramientas poderosas del neuromarketing y cómo las podemos utilizar nosotros para hacer investigaciones de mercado. Nos encontramos hoy con la profesora Mariana Gómez en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín, Colombia, en donde vamos a tener la oportunidad de visitar estos importantes laboratorios de neurociencia aplicada al marketing, a la publicidad y aplicado a todo este tema de fenómenos de estudio de la mente del shopper y del comportamiento del consumidor. Les recuerdo, les habla el profesor Henry Castillo, psicólogo, neuropsicólogo, máster en neurociencias y doctor PhD en neurociencia cognitiva, docente de la Universidad, docente de OES de la Universidad de Barcelona. Así que comencemos en este momento. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a trabajar uno de los dispositivos más importantes que ustedes van a utilizar, que se llama el sistema de eye tracking. Sistema eye tracking significa un sistema o un dispositivo que nos permite saber con precisión, casi matemática, de cómo es el recorrido visual que un shopper hace sobre una pieza de publicidad. Nos va a permitir esa medición a través de estos elementos. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el eye tracker y cómo vamos a evaluar la atención, la percepción e incluso la emoción de las personas a través de este dispositivo de eye tracker? Para poder estudiar esto, pues obviamente tenemos que saber mucho de la conducta, del comportamiento de nuestra mirada, nuestros ojos. Necesitamos saber que nuestros ojos, porque ahí arranca todo el procesamiento visual, pero debemos recordar que en el procesamiento visual interviene en gran medida el cerebro, es decir, que lo que nosotros percibimos no solamente es lo que ven nuestros ojos, sino que nuestro cerebro se encarga también de rellenar lo que están recibiendo nuestros ojos con elementos que están en nuestras expectativas, nuestros agrados y nuestras intenciones. De hecho, los neurocientíficos han aceptado recientemente que los fotorreceptores, que son los conos y los bastones que están en nuestros ojos, son neuronas modificadas a través de la evolución del cerebro humano. Y por eso, dicho de otra manera, sería la única parte de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, que está en contacto directo con el ambiente. Entonces es importante entender eso. Entonces, el procesamiento visual va a seguir un recorrido que va desde los conos y los bastones, que contienen una sustancia que se llama rodopsina, pasan a células bipolares, luego a células ganglionares, hacen un cruce de información del ojo derecho hacia el hemisferio izquierdo y viceversa. En el quiasma óptico viajan luego posteriormente a la lámina cuadrigemina del tallo cerebral, pasan por el núcleo del tálamo para llegar a las áreas de nuestra corteza occipital, áreas B1, B2, B3, B4, B5. Pero eso ya es una neurociencia un poco avanzada, entonces, pero quería darles un recorrido de qué es lo que pasa con el estímulo visual, que es energía electromagnética, cuando ingresa a nuestro ojo, y posteriormente cómo llega a nuestra corteza occipital, quien va a procesar la información de manera directa. Una de las cosas que nos dice Martínez en relación con por qué es tan importante estudiar la conducta de atención y concentración visual es que el 85% de toda la información que nos entra a nuestro cerebro es información visual. Un 10% es información auditiva y el resto de los órganos sensoriales es alrededor del otro 5%. Pero una de las cosas más importantes que nos dice Martínez es que nosotros vivimos en una época de infoxicación, es decir, estamos sobreinformados, nos entra información y publicidad por todos los canales que ustedes se puedan imaginar, por todos los sistemas, por nuestro celular, por las calles, por los sistemas nos están inundando de información. Entonces, para poder llegar a la mente del consumidor, los publicistas, los marketineros y quienes hacen parte de eso tienen que hacer diseños súper poderosos que penetren la mente de las personas, porque las personas solamente van a prestar atención a menos del 1% de la información que ingresa a los ojos. Es por eso entonces que el eye tracker nos va a permitir
evaluar, testear y mirar con una precisión matemática qué miran de nuestra publicidad los choppers y qué ignoran. Y de esa manera podemos nosotros trabajar para poder avanzar hacia diseños que sean cada vez más cautivantes, poderosos y que atraigan la atención de las personas. Entonces el Eye Tracker es un equipo que ya tiene algunas décadas de haber sido diseñado, pero los Eye Trackers de hoy día son realmente elementos de neurotecnología que permiten medir procesos atencionales, procesos cognitivos y procesos emocionales a través de las diferentes respuestas oculares. Los ojos tienen más de 5 tipos de movimientos distintos, ¿sí? Hay microsacadas, hay antisacadas, hay movimientos lentos, hay movimientos compensatorios vestibulares y hay unos que se llaman los movimientos oculares sacádicos. ¿Y cuáles son los que a nosotros nos importan para el estudio de realmente la medición de cómo atienden la publicidad que diseñamos, cómo atienden nuestro empaque, nuestra etiqueta? Son los movimientos oculares sacádicos. En adelante los vamos a denominar MOS, por su sigla en español, movimientos oculares sacádicos, que son los movimientos voluntarios de nuestro cerebro y tienen como objetivo hacer que lo que veamos se fije o se proyecte sobre nuestra fóvea, que es la única parte de nuestros conos y bastones que van a procesar HD, es decir, que van a procesar en alta definición. Cuando nosotros hablemos de estudios con Eye Tracker, nos van a interesar 3 formas o 3 métricas importantes. Primero, a dónde se fija la mirada de la persona en la pieza de publicidad, en el producto o en el empaque. Eso lo vamos a llamar fijaciones oculares. En ese momento donde el ojo para y empieza a fijarse en un punto de un diseño publicitario, hay una entrada de información visual al cerebro que es guiado por las expectativas, los elementos motivacionales, pero también por elementos del diseño. Los diseños más poderosos van a conectar con el ADN de la mente humana. Entonces, eso nos lo van a decir las fijaciones oculares. Entonces, como les digo, son 3 métricas fundamentales que vamos a trabajar: los movimientos sacádicos, los movimientos, si se me permite, es como la dirección de la atención. El movimiento ocular sacádico es el que direcciona la atención, ¿sí? A través de mapas preatencionales. El movimiento ocular es una medida de la atención visual. La fijación es una medida del interés, el engagement y la percepción visual, donde va a entrar información. Y hay una tercera métrica que nos interesa mucho, y esa tercera métrica es el grado en que la pupila se dilata cuando la persona está recorriendo una imagen visual a través de sus ojos. Porque hoy sabemos a través de la investigación científica que cuando algo le interesa a una persona, realmente esa persona, bajo situaciones de luz controlada y otras situaciones digamos, de salud, si nosotros controlamos el nivel de luz y todo, y la persona dilata la pupila, podemos decir que eso que acaba de ver le está interesando. En ese momento se libera una sustancia, un neurotransmisor que se llama dopamina, en el núcleo accumbens, que es el centro de recompensa de nuestro cerebro, es decir, el centro que se activa cuando nosotros tenemos emociones positivas, emociones de valencia positiva. En términos generales, ¿cuáles son los procesos que mide a nivel cognitivo y emocional un sistema de rastreo visual, un sistema de Eye Tracker? Básicamente nos va a permitir mirar la búsqueda visual, es decir, cómo se movió la atención a través de los diferentes puntos del estímulo de marketing que estábamos seteando. Segundo, nos va a mostrar también los puntos que engancharon al consumidor, los puntos que lo excitaron, los puntos que atraparon su atención y realmente los puntos de engagement o enganche sobre la pieza que estamos hablando. ¿Cómo podemos utilizar nosotros el sistema de Eye Tracker? Que ahorita la profesora Mariana nos va a mostrar ya una práctica real con un Eye Tracker potente aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana. Pues lo podemos utilizar para mirar cómo reaccionan las personas a la publicidad, para evaluar lo que llamamos el UX de una página web, de un e-commerce, de una landing page, lo que llamamos user experience o experiencia de usuario de un consumidor con un estímulo de esos. Nos permite también testear, por ejemplo, góndolas.
Como les estábamos diciendo, entonces el eye tracker lo vamos a poder utilizar para testear productos, testear publicidad, testear empaques, testear etiquetas, testear trailer de películas. Nos va a permitir hacer evaluaciones sobre cualquier diseño visual que sea para publicidad digital o para publicidad física. Es importante anotar que, por ejemplo, en la final del Super Bowl es vista por 130 millones de personas. Las herramientas de neuromarketing y los laboratorios hacen presencia y dentro de ella el eye tracker se utiliza para testear los videos publicitarios que se van a presentar dentro del marco de la final del Super Bowl. Y eso lo hacen para garantizar que realmente la inversión, que es de $5 millones por tan solo 30 segundos de presentación de una publicidad, realmente tenga el alcance que nosotros estamos buscando. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener unas ventajas enormes porque vamos a poder testear de una manera precisa, matemática y científica realmente cómo es que responden los consumidores, los shoppers, frente a un diseño de publicidad. Pero obviamente eso se hace mucho antes y si de pronto hay algo que no está funcionando bien o hay algo que está siendo ignorado por los espectadores que se utilizan dentro de las investigaciones, pues se mejora el diseño en una especie de mesa de trabajo hasta que la publicidad quede casi perfecta. Hay en realidad tres tipos de sistemas de eye tracker que debemos conocer nosotros actualmente. Hay lo que llamamos los eye tracker fijos, ¿sí? Los eye tracker fijos son como el que vamos a ver aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana, son eye trackers que realmente nos van a permitir a nosotros tener una evaluación sobre una mesa, un computador. Entonces estos eye trackers son unas especies de barras que vamos a colocar en las pantallas de los computadores, sean computadores PC, sean laptop, etcétera, etcétera, o incluso pueden ser tablet. Colocamos este tipo de dispositivo y él va a mirar con rayos infrarrojos, va a detectar la pupila y va a hacer el estudio y va a grabar el recorrido visual de las personas. Ese lo vamos a llamar eye tracker fijo, es de alta precisión y tiene una validez bastante alta, generalmente validez por encima del 95%. Segundo, hay un sistema de eye tracker que se llama móvil, que nosotros también llamamos glasses, que es un sistema que son unas gafas, como la están viendo ustedes en la diapositiva, y esas gafas se le colocan a las personas para que la persona coja su carrito de compras y vaya por el shopping o vaya por la tienda o vaya por el supermercado y estudiamos la conducta de cómo, qué le llama la atención, a dónde mira, qué ignora, cuáles son los puntos de impacto, los puntos de fuga, los puntos de negligencia. Eso nos lo van a dar estas gafas. Estas gafas pues tienen una validez ecológica bastante alta y son también muy utilizadas. Aquí ahorita Mariana en la UPB nos va a mostrar tanto el fijo como el móvil, los dos sistemas que les estoy mencionando. Pero ahorita en la pandemia se desarrolló un sistema de eye tracker que es virtual, es decir, que se va a utilizar la webcam de las personas. Entonces yo, por ejemplo, voy a evaluar a 50 personas, a 30 personas, les mando un enlace y entonces la tecnología se apodera de la webcam de la persona y empieza a medir el rastreo visual y le empiezan a presentar el estímulo de marketing que se va a evaluar y él empieza en ese momento a registrar los movimientos oculares, las fijaciones y todo lo demás. Es una medida muy útil, por ejemplo, para hacer estudios a distancia en cualquier lugar del mundo. Todavía no son equipos, digamos, con una alta precisión como lo es el eye tracker fijo, pero digamos que está mejorando. Ya es posible contratar soluciones de eye tracker por internet, eye tracker online, en donde lo que se va a utilizar no es una barra, sino que lo que se va a utilizar es la cámara de webcam de la persona, pero eso también tiene sus limitaciones. Primero, pues no tiene tanta confiabilidad, tanta validez, tiene la facilidad de que podemos evaluar rápidamente grandes muestras poblacionales, pero a la vez también digamos que depende de que la persona que vayamos a testear tenga un buen computador o tenga una webcam que realmente pueda hacer ese registro de la manera más indicada. Entonces ya sabemos que actualmente tenemos tres tipos de eye trackers, el fijo que vamos a hacer con las barras, que ustedes ya vamos a conocer ahorita, 2, el móvil, que son las gafas, y 3, el eye tracker virtual,
que son los que ustedes están viendo en este caso. Entonces, basados en esto, nosotros lo que busca el movimiento ocular básicamente es colocar en la fóvea, que es la única parte de nuestra retina que procesa la información en alta definición. Entonces, lo que hace el movimiento ocular es ubicar lo interesante realmente para la persona en la fóvea. La fóvea apenas tiene 2 grados en nuestra retina, es decir, que la fóvea solamente vemos en HD solamente 2 grados, es decir, el equivalente a 2 dedos. Realmente entonces es muy importante que podamos nosotros entonces hacer unos registros bien adecuados de dónde pone el HD de la persona a través de los movimientos oculares. El movimiento ocular, vuelvo y repito, es como decir cómo se direcciona la atención de la persona. La fijación es lo que lo enganchó, llegó allá y luego se engancha. Y de esa manera entonces podemos hacer los estudios más importantes. Les decía yo a ustedes que hay muchos tipos de movimientos oculares. A nosotros nos van a interesar el primero, el movimiento ocular sacádico, que es el movimiento voluntario, pero hay otros, como lo estamos viendo ahí en el slide, pero esos no son de nuestro interés en este momento. Entonces, nosotros ya hoy día sabemos cuál es, por ejemplo, la duración de un movimiento ocular que va entre 30 y 120 milisegundos, cubren hasta 30 grados, tiene una latencia realmente corta y todo lo demás. Entonces, a través de toda esta tecnología podemos hacer investigaciones muy interesantes, ¿sí? Sabemos actualmente, por ejemplo, que con sistemas de eye tracker o neurotecnología no hay que utilizarlo con 100, 200 personas, porque veamos cómo ocurre ahí. Si yo evalúo 10 personas, mire cómo me da la métrica. Si evalúo, por ejemplo, en este caso 20, miremos cómo me da la métrica. Si evalúo 50, cómo me da la métrica, o si evalúo 100. Realmente, con 30 personas que nosotros utilicemos, estamos teniendo una validez bastante alta. Incluso hay veces se hacen investigaciones con 10, con 12, con 15. Nosotros decimos que por el teorema del límite central, con 30 podemos tener una confiabilidad superior al 90-95%. Entonces, pero realmente no se deben utilizar grandes muestras, no es necesario, porque realmente estos son sistemas bastante adecuados y precisos para la evaluación. Ya ustedes saben que uno debe, ¿a quién voy a evaluar? Pues voy a evaluar a mi público target. Si yo estoy vendiendo un detergente para señoras de 40 a 60 años, debo seleccionar dentro de los 30 ese tipo de público, lo que vamos a llamar el buyer persona o el público target. Yo no voy a evaluar a cualquier persona que vaya pasando por ahí, voy a evaluar al target que a mí me interesa saber cómo se comporta. Entonces vamos a extraerlo del público target y vamos a hacer una medición bien interesante sobre esos puntos. Obviamente las muestras tienen que estar balanceadas, si el 70% mujeres y el 30% hombres, mi muestra debe responder a un balanceo de esas mismas características, estado socioeconómico y todo lo demás. Y las métricas que nos van a mostrar ahorita el laboratorio de la universidad, nosotros podemos medir más de 65 métricas, pero nos interesa primero el tiempo para la primera fijación, que es el tiempo que se demora para entrar al área de interés. Cuando nosotros medimos en eye tracker, definimos lo que se llaman áreas de interés, AOIs. AOI significa, por las siglas en inglés, Areas of Interesting. Entonces, el AOI, yo digo, yo quiero saber cuánta gente me miró esta parte de la publicidad y cuánto me miró esta otra parte. Entonces, lo vamos a definir por esas AOIs, que son, dicho de otra manera, las intenciones comunicativas que tiene el cliente para impactar los públicos en consideración. Entonces, las métricas como, por ejemplo, el tiempo para la primera fijación, lo que es las fijaciones previas antes de llegar a la primera fijación, nos van a dar una métrica de qué tan rápido llega lo que más nos interesa que vean los consumidores a esa mente humana. Pero también están la duración de las fijaciones, el conteo total de fijaciones, la duración total de las fijaciones, las visitas de entrada y salida. Y quiero, para ir finalizando, entonces darles algo muy claro a ustedes. Muchas personas se quedan estudiando los denominados mapas de calor, pero los mapas de calor tienen un grave problema, y es que una persona que entre a una pieza que fue diseñada y no está bien diseñada y confunde al chopper, entonces la persona puede empezar, para resolver la confusión que tiene en el chopper, puede empezar a saltar con fijaciones de punta a punta y crear un mapa de calor. Entonces la persona
que no sabe de esto dice, ah, si hay un mapa de calor fue porque llamó la atención, entonces está bien, y resulta que el mapa de calor puede significar es que lo que la persona tenía era una confusión en el diseño de la pieza publicitaria y lo está tratando de resolver. Entonces, el mapa de calor no es, digamos, una manera limpia de obtener resultados, sino que tenemos que ir a las métricas primarias, que son las fijaciones, la duración de las fijaciones, los movimientos oculares, la duración total de fijaciones, el número de visitas a cada área de interés, es lo que nos va a dar realmente si fue confusión o fue realmente un elemento atencional que atrajo a los públicos a ese punto en cuestión. También estos equipos miran la dilatación de la pupila y ya sabemos que bajo condiciones controladas podemos saber entonces que la pupila si se dilata es porque llamó la atención y porque se liberó dopamina en el núcleo accumbens. Entonces también vamos a obtener a través de los sistemas de eye tracker respuestas atencionales, a dónde se enfoca la persona, cómo distribuye sus recursos atencionales entre los diferentes componentes de la pieza de publicidad, cómo es el orden en que lee una pieza, si lee un texto que está, digamos, dentro del estímulo de marketing, etcétera, y nos permite evaluar entonces puntos de impacto, o sea, lo que quería que el consumidor viera y lo vio, los puntos de negligencia, lo que queríamos que el consumidor viera y no lo vio, y los puntos de fuga, es decir, qué elementos de la pieza está generando distracción y se está robando la atención y no era lo que nosotros queríamos mostrar. Entonces, con base en esto es que nosotros vamos a evaluar estos elementos a través de un sistema de eye tracker. Yo tengo una frase que dice, y es muy importante tenerla en consideración, y es: comprar un piano no te hace a ti pianista, tener un eye tracker tampoco te hace un experto en neuromarketing. Por eso es importante la formación que ustedes están teniendo y es importante entender los conceptos y las bases científicas del procesamiento visual. Sí, recuerden que simplemente hay gente que compra estos sistemas que son bastante costosos y ya quiere ir a vender soluciones, pero lo que se encuentra es con que no saben interpretar la métrica y eso es lo que queremos que aprendan ustedes a través de nuestro taller Laboratorios de Neuromarketing. Entonces ahora le vamos a dar paso a nuestra experta, a la doctora Mariana Gómez en la Universidad Pontificia Bolivariana, quien es la coordinadora de los laboratorios de comportamiento humano y neurociencia, quien nos va a dar entonces ya el paso a paso de cómo utilizar los sistemas de eye tracker y todo lo demás. Adelante, Mariana, vamos contigo entonces y aprendamos mucho de ella. Bueno, muchísimas gracias, Henry, y bienvenidos a todos nuestros estudiantes de OBS. Para nosotros es un verdadero placer tener esta alianza tan interesante y donde sé que vamos a lograr entender mucho más en profundidad el uso de esta neurotecnología, que como bien lo decía Henry, hoy en el mundo se habla mucho sobre esto, sin embargo, la forma en que se deben hacer los estudios es todavía un área desconocida. El día de hoy entonces vamos a trabajar con un eye tracking SMI. En el mundo de los eye tracking hay varias marcas, entre esas las más posicionadas son Tobii y SMI. Nosotros hoy vamos a estar con un sistema SMI. Hay algo muy importante en términos técnicos dentro de los sistemas de eye tracking. ¿Y qué es? Es que para el mundo académico ningún eye tracking por debajo de 120 Hz van a tener una validez científica alta para publicaciones científicas. Por lo tanto, hoy para poder trabajar con estos sistemas debemos pensar o debemos, cuando vamos a hacer una inversión, que debe ser mínimo de 120 Hz. En el mundo ya existen hoy eye tracking de 1200 Hz, es decir, es una tecnología que está bastante desarrollada y que poco a poco va evolucionando. El día de hoy vamos a trabajar con uno de 140 Hz que tenemos, es marca SMI. Vamos entonces a mostrar cómo funciona el eye tracking de formas muy técnicas. Consiste en una barra. Aquí tenemos un ejemplo, es una barra, la que tenemos acá es un poco más larga, pero como ya está conectada, es para que ustedes lo miren. Esta barra va conectada al computador de frente y a través de ella hay unos infrarrojos que tenemos a los lados, va a capturar la información visual en términos de píxeles y milisegundos para poder tener la validez de la que nosotros estamos hablando. Esa barra se pone frente al computador, el computador cuenta con un software para recolectar datos, un software para hacer los análisis posteriores. Es realmente muy intuitivo, voy entonces a mostrar cómo funciona. Aquí tenemos un proyecto que ya está montado en el computador.
Aquí entonces vamos a desbloquearlo. Eso es súper importante para poder editar este sistema que tenemos acá. Debemos abrirlo para estar en modo edición. Como nos lo muestra el sistema de eye tracking, nosotros podemos montar en la pantalla, en el software, diferentes elementos visuales. Puede ser un texto, un PDF, una pregunta, una imagen, un collage o una composición, una página web, una película e incluso una pantalla en vivo. En este caso vamos a trabajar principalmente con imágenes y con PDFs. ¿En qué consiste? Simplemente le doy clic al sistema que quiero que me muestre. Él me va a abrir el programa, yo lo selecciono y al momento de seleccionarlo, entonces me va a aparecer en el sistema como vemos en este momento. Aquí hay un tema muy importante y tiene que ver con los paradigmas de investigación. ¿Qué son los paradigmas de investigación cuando hablamos de sistemas de eye tracking? Consiste en, 1, cuánto tiempo voy a presentar el estímulo y 2, de qué forma voy a presentar el estímulo. En este caso estamos hablando de estímulos visuales. ¿Qué sabemos hoy? Hoy sabemos que existen diferentes paradigmas de acuerdo al objetivo que tenga la investigación. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo llega una publicidad que pretende llamar la atención, debo presentar ese estímulo máximo por 5 segundos. ¿Y por qué por 5 segundos? Porque es lo que se demora una persona caminando de forma desprevenida en mirar una publicidad o explorando su celular en mirar una publicidad. 5 segundos dedica, no dedica más, cuando estamos hablando de atención. Ah, pero yo tengo una publicidad para crear expectativa. Entonces, si yo estoy hablando de expectativa, tengo que presentar las imágenes ya por encima de los 20 segundos. ¿Por qué? Porque es lo que una persona va a demorar en leer y en prestar una atención mucho más focalizada a esos elementos visuales que estamos presentando a través de la pieza visual como tal. Es decir, el paradigma de investigación me lo define el objetivo y el objetivo me va a definir cuánto tiempo se presenta y cómo se presentan dichos estímulos. Entonces podemos hablar de paradigmas de tiempo limitado, es decir, solamente lo presento 5 segundos, pero también podemos hablar de paradigmas de visión pasiva, es decir, la persona decide en qué momento pasarlo a través de un clic o a través del mouse. Por ejemplo, cuando estamos evaluando páginas web, utilizamos paradigmas de visión pasiva porque la persona navega en el tiempo en que ella decida que se va a dar dicha navegación. Entonces es súper importante porque la validez de los datos nos lo va a dar en gran medida el diseño del experimento y el diseño del experimento nos lo da el tiempo y la forma de presentarlo. Por ejemplo, quiero saber el mejor entre 4 logos. Debo presentar los 4 logos en una composición o en un collage, compitiendo a la vez, es decir, una imagen que tenga los 4 logos para poder determinar visualmente cuál es el más potente. Aquí estamos hablando de un paradigma de carácter concurrente, es decir, está la información visual compitiendo al tiempo. Entonces es muy importante, antes de empezar a utilizar estos sistemas de eye tracking, primero, saber cuál es el objetivo de la empresa, saber cuál es el público target y de acuerdo a eso definir entonces el tiempo de exposición y la forma en que voy a presentar los estímulos. Estos tienen que ser estímulos que tengan una muy buena resolución y aquí, como vamos a ver a continuación en el sistema, yo puedo editar cuánto tiempo lo quiero presentar. Entonces, por ejemplo, aquí lo tengo a 5000 milisegundos porque el sistema funciona por milisegundos para que se presente por 5 segundos, teniendo en cuenta que los estímulos que vamos a presentar nos interesa saber cómo llaman la atención. Pero yo puedo editarlo y yo puedo decir, no, bueno, lo voy a presentar por 10.000 milisegundos, entonces ya serían 10 segundos. Y así puedo jugar con el tiempo haciéndolo de forma manual y lo puedo presentar incluso estímulos a 1 segundo, aunque los análisis me los hace de forma diferente. Entonces acá ya vamos a terminar de ajustar el tiempo, 5000 y listo. Aquí ya tengo las imágenes montadas. Cuando las imágenes ya están montadas, entonces yo voy a cerrar el candado del sistema para que no se muevan y no sean editados los estímulos visuales que allí tengo. A la vez, debo abrir un sistema, que es el que vemos en este momento, que me permite saber o reconocer la parte visual, cómo están observando nuestros ojos o cómo el sistema está capturando la información de nuestros ojos. Aquí vemos entonces que aparecen 2 círculos en la pantalla. Esos 2 círculos que aparecen son mis ojos. Aquí hay algo muy importante y ustedes pueden ver que de pronto saltan en algunas ocasiones los ojos o que si me pongo las gafas la lectura se ve afectada.
Los sistemas de inteligencia artificial todos tienen sus limitaciones y eso es importante saberlo. Dentro de las limitaciones que podemos encontrar en los sistemas de eye tracking son, uno, el uso de lentes que tengan antirreflejo o que tengan ciertas características propias del lente. Número dos, el uso de lentes de contacto también. ¿Por qué? Porque él captura esa información de nuestra retina. Cuando tenemos ojos muy rasgados, también puede verse afectada la captura de la información, o incluso cuando se usan pestañas postizas. ¿Por qué? Porque la pestaña en cierta medida también puede tapar parte de la retina, evitando así la captura de la información. Es decir, cuando nosotros vamos a reclutar la muestra, tenemos que tener en cuenta esas condiciones, e incluso siempre debemos tener más o menos 10 sujetos adicionales, es decir, voy a tener una muestra de 30, pero voy a reclutar 40 para esos datos que se pierden al momento de estar haciendo la evaluación. También hay otro tema supremamente importante y es la firma de los consentimientos informados. Nosotros siempre, cuando una persona va a participar de una investigación, debemos proceder a la firma de un documento legal. Un documento legal en donde, número uno, se explicita el objetivo de la investigación. Número dos, se le dice a la persona que se van a capturar datos de sus ojos, de su pupila, de su retina e incluso de su rostro, porque el sistema también me permite capturar el rostro para posteriormente poder hacer análisis con otros sistemas, como los sistemas de face coding. También le decimos a la persona que vamos a capturar datos de la voz. Ahorita vamos a ver que también tiene un sistema que se llama el RTA. El RTA es, vamos a hablar sobre el rastreo que se realizó, y también posteriormente podemos hacer un proceso de la voz a través de sistemas como VSA, el Voice Stress Analytic, que es un sistema que me permite medir la tensión de las cuerdas bucales. Es decir, este sistema me captura datos que posteriormente puedo utilizar con otros sistemas biométricos para poder llegar a unas conclusiones bastante concretas frente a lo que yo pretendo evaluar o mi objetivo de investigación. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, cualquier cosa que yo pueda presentar en una pantalla puede ser evaluado con un sistema de eye tracking. Una red social, un Instagram, un Facebook, una página web, cualquier cosa que tenga un contenido visual va a poder ser evaluado a través de este sistema. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una pequeña prueba con dos personas que están aquí acompañándonos. Ellos ya firmaron el consentimiento informado, muy importante para poder participar en este tipo de pruebas. Ahora vamos a pedirles que pasen para que ustedes miren cómo es el proceso y cómo se da todo lo demás. Entonces le voy a pedir el favor, por favor. Sergio, te vas a sentar aquí. Importante, la persona debe de estar sentada a todo el frente del sistema para poder que se genere la captura de los ojos. Nosotros podemos ir moviendo el eye tracking de acuerdo a la altura de la persona. Hay personas más altas, personas más bajas, entonces de acuerdo a eso vamos a jugar con el sistema para poder que capture los ojos. Entonces aquí voy a moverlo. Voy a pedir el favor que te corras un poquito hacia atrás, más hacia atrás, eso, y que te recuestes en la silla, como bajando un poquito el cuerpo. Listo. Vamos entonces aquí a mover el sistema. Él va a tener que estar mirando de frente para poder que el sensor capture los datos de sus ojos. Vamos a ver, aquí de frente. Cierra por favor los ojos, vuélvelos a abrir. Vas a bajarte un poquito más. Exacto. Muy bien. Entonces aquí tenemos ya los ojos de Sergio. Esos dos circulitos son los ojos. Podemos observarlo, están parpadeando un poquito. Lo que me pide el sistema es que ubiquemos mejor de acuerdo a la distancia que se tiene. Entonces ahí poco a poco vamos calibrando. Ahí tenemos los ojitos. Entonces ahora viene la parte de la calibración. ¿En qué consiste la calibración? La calibración es que el sistema me va a evaluar que en los diferentes puntos que tiene la pantalla esté capturando de forma positiva la información que él va a observar. Entonces a la persona se le da la siguiente instrucción. A continuación va a aparecer un círculo. Ese círculo va a empezar a moverse por toda la pantalla. Vas a seguirlo con la mirada sin perderlo y sin mover la cabeza, solamente moviendo los ojos. Le damos en donde dice record, en el círculo rojo. Vamos a dejar ahí el sujeto. Yo puedo poner el nombre del sujeto, en este caso es participante número 2, y ahí aparece el círculo. Por favor, Sergio, sigue el círculo.
En este momento estamos en el proceso entonces de calibración. Ahí se está capturando la información visual. La instrucción es muy importante porque la información que se captura es de los ojos, no del movimiento de la cabeza. Entonces debemos ser muy claros en la instrucción. Ya a continuación vas a observar las imágenes que te van a aparecer. Ya esas imágenes que están apareciendo, el sistema ya está capturando información de sus ojos. Aquí tenemos imágenes de carácter emocional, tenemos imágenes de una e-commerce, tenemos imágenes de una campaña en una red social, diferentes imágenes para poder observar posteriormente cómo se da este rastreo de esta información. Aquí tenemos un paradigma, como les decía anteriormente, de tiempo limitado, solamente se presentan por 5 segundos. En este momento entonces ya finaliza la captura de la información, como ustedes se pueden dar cuenta de forma muy rápida y el sujeto únicamente debe observar. Posteriormente podemos utilizar otra técnica, pero sin embargo, como vamos a capturar la información, entonces te va a pedir el favor, Sergio, que te retires y enseguida ya vuelves. Y nuestro siguiente participante, por favor. Muy bien. Tenemos a Luisa. Luisa, por favor, siéntate, acércate más. Y te vas a recostar en la silla. Recostadita, baja, exacto. Entonces aquí tenemos a Luisa, podemos mover entonces de nuevo el sistema para capturar sus ojos. Ahí los tenemos. Luisa, entonces a continuación va a aparecer un círculo, ese círculo va a empezar a moverse por toda la pantalla, tú vas a seguirlo con la mirada sin perderlo. Participante 3, vamos a calibrar y adelante. Como ustedes se pueden dar cuenta, la captura de la información es muy rápida, entonces nosotros podemos hacer estudios más o menos en 2 o 3 días, capturando la información de 50 o hasta 60 personas. Lo importante es tener reclutada la muestra o tener los sujetos de investigación ya listos para este proceso, pero cada sujeto de investigación se demora máximo 5 minutos. Cuando nosotros utilizamos sistemas de eye tracking es importante determinar que su sistema perceptual y atencional sea adecuado. Recuerden que estos estudios, estas investigaciones se hacen con sujetos sanos. Al hablar de sujetos sanos debemos garantizar que no sea una persona con déficit de atención, porque entonces estamos midiendo atención y vamos a tener inconvenientes con problemas perceptuales visuales, como problemas de profundidad, de figura a fondo, otro tipo de problemas. Entonces nosotros hacemos un test previo, el cual denominamos un tamizaje psicológico, un tamizaje perceptual, para poder garantizar, número 1, que el sistema atencional sea adecuado. En este caso utilizamos una subescala de las escalas Wechsler, que es el CMT, el carga mental de trabajo, para medir memoria operativa, que en este caso memoria de trabajo es uno de los indicadores más importantes de la atención en el momento. Y el otro, el TPWA, que es el test de percepción visual no motriz de Kolar-Russo, lo utilizamos también como una forma de tamizaje para garantizar que los sujetos estén sanos. Luisa, muchas gracias, entonces ya enseguida los vuelvo a llamar. A continuación entonces, después de ya tener la data recolectada, vamos a irnos a otra pestaña que se llama el Experiment Center. El Experiment Center es entonces el sistema o el software en el cual yo voy a empezar a hacer los análisis. Ahorita Henry en la explicación nos hablaba de áreas de interés. ¿Qué son las áreas de interés? Las áreas de interés es el objetivo de comunicación directa que tiene la empresa con esa imagen o con eso que nosotros estamos buscando allí. Entonces, en este caso, voy a mostrar cómo se hacen las áreas de interés. Esto se construye con la empresa. Eso lo tenemos que tener muy presente. Es la empresa quien nos dice qué le interesa comunicar. Vamos a decir algo. Esto es una e-commerce. Entonces, me interesa comunicar las botellas de los vinos, los empaques de los vinos, me interesa comunicar lo que dice últimas unidades y me interesa comunicar el precio. De acuerdo a eso, entonces me voy a esta herramienta que se llama AOI Edition. En esta voy a empezar a utilizar el elemento que yo necesite para poder delimitar el área de interés. Vamos entonces, por ejemplo, a utilizar esta herramienta para crear áreas de interés con relación al packaging. Entonces acá esta herramienta me permite hacerlo de acuerdo a una precisión del empaque como tal, lo voy construyendo y aquí ya tengo una primera área de interés que puedo denominar de la forma que quiera, pongámosle la letra M. Listo. Ah, bueno, pero también me interesa comunicar mucho el precio.
Entonces acá me voy y este va a ser el P de precio, ¿cierto? Pero también me interesa mucho comunicar últimas unidades. Entonces me voy acá y le doy el nombre de últimas unidades o de U, como lo quiera hacer. De esta manera yo voy creando las áreas de interés de acuerdo, repito, a esas intenciones comunicativas que yo necesito. Si yo no creo áreas de interés, el sistema no sabe qué analizar. Es decir, la métrica depende directamente de que yo cree esa área de interés. ¿Y quién me va a decir las áreas de interés? El cliente. El cliente es el que me determina qué le interesa comunicar. También puedo decir, bueno, yo quiero que me diga si las personas miran la parte de la calificación. Yo quiero saber si miran o cuántas veces le dan clic o observan el carrito de compras, ¿cierto? Entonces pongámoslo ese. Y así yo voy determinando el número de áreas de interés. Aquí estamos hablando de un e-commerce. Cuando estamos hablando de un e-commerce, entonces no tenemos como un límite de áreas de interés. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de imágenes que son diseñadas para llamar la atención, no podemos superar las 5 unidades de información. Es decir, no podemos tener más de 5 AOIs o áreas de interés. ¿Por qué? Porque la memoria operativa se satura después de 5 áreas. Entonces, si yo tengo una imagen que yo quiero que un consumidor logre verse vinculado o atraído a ella, en 5 segundos no puedo superar nunca 5 áreas de interés porque el cliente se va a sentir saturado o mi público target se va a sentir saturado y va a empezar a rechazar, a evitar o a ignorar elementos que para nosotros pueden ser fundamentales de comunicar en estos aspectos o en estas áreas. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del e-commerce, pero por ejemplo vamos a mirar en esta otra imagen. Entonces en esta otra imagen yo quiero saber o me interesa saber si ven el vaso de Starbucks. Entonces vamos a crear el área de interés del vaso. Es que a mí me interesa comunicar, me podría decir el cliente, el vaso, ¿cierto? Me interesa comunicarlo, pero también me interesa comunicar el rostro de la chica, que se vea que la chica está feliz. Por ejemplo, acá, que tuve una equivocación en el área de interés, no hay problema, la termino de crear y ya después la selecciono y le doy eliminar. De esta manera puedo hacerlo, eliminar. Muy bien. Entonces, de esa forma, me interesa también saber el rostro de ella. Entonces, yo puedo crear un área de interés que se denomine rostro de la chica, ¿cierto? Y me interesa también, no sé, las pulseras que tiene, porque mi público target utiliza mucho ese tipo de pulseras y me interesa que las mire, de accesorio. ¿Qué es importante en la experiencia que nosotros tenemos con empresas frente a esto? Por ejemplo, en el público femenino hemos realizado varias investigaciones con respecto a cómo procesa la información las mujeres y por qué se sienten atraídas, y nos hemos dado cuenta que los accesorios son un punto de fuga en la mayoría del público femenino cuando estamos hablando de piezas publicitarias visuales. ¿Qué es un punto de fuga? Un punto de fuga es un elemento que está en la pieza visual pero que no tiene una intención comunicativa, que simplemente lo que busca es dar contexto a lo que yo quiero comunicar. Entonces, si estamos dirigidos a un público femenino, tenemos que tener mucho cuidado con el uso de los accesorios, porque esos 5 segundos que yo quiero que estén vinculados principalmente a eso que yo quiero comunicar, por ejemplo, a Starbucks, puede quedarse en las pulseras de la chica o en el accesorio de la chica. ¿Por qué? Porque la mujer es ultra procesadora del detalle. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de acuerdo también a esos elementos biológicos de la evolución y esas diferencias entre hombres y mujeres al momento de diseñar y al momento de poder llegar de forma efectiva a ese público target. Entonces eso es súper importante. Miren que un sistema de eye tracking no es únicamente tener el equipo, es entender qué es una sacada, qué es una fijación, es entender cómo es el desarrollo biológico de un hombre y una mujer de acuerdo a su sistema visual, es entender que estamos evaluando los 2 milímetros del HD que nos permite, o de la alta definición que nos permite evaluar la fóvea, pero también mirar esa visión periférica que nos da la parafóvea. Entonces hay que tener en cuenta elementos de carácter visual, biológico, de vías de procesamiento, de entender la atención top-down, la atención bottom-up, todo eso para poder dar una explicación directa a los datos. Entonces, después de que yo tengo las áreas de interés se pueden crear antes del estudio o después de tener capturada la información. Eso no afecta la lectura de los datos, lo importante es poderlo hacer con la empresa. Después de tener eso, entonces, yo me voy
a las imágenes para poder ver los elementos de carácter visual. Aquí entonces vamos a entrar a este primer elemento. Muy bien. Entonces aquí yo ya puedo empezar a observar cómo fue el rastreo de las personas que evaluamos. Vamos a, cuando estoy en Experiment Center, debo abrir el VGaze de nuevo para que me cargue los sujetos evaluados. Aquí voy a cerrar. Las áreas de interés quedan grabadas de forma automática, no hay que hacer ningún proceso para que sean grabadas. Y acá me voy a VGaze. Me dice que está abierto, aquí ya me lo va a permitir hacer, y de esta manera él me lleva al otro software y me lo lleva con los sujetos que ya evaluamos para poder mirar ese rastreo visual que se realizó frente a las piezas que presentamos. Entonces recuerden, paradigma de investigación, tiempo de exposición, forma en que se presentan las imágenes, mínimo 30 sujetos pero recluto 40, una prueba de tamizaje antes de la exposición a las imágenes para garantizar que los sujetos tengan el sistema perceptual y el sistema atencional adecuado. Posterior a eso, crear las áreas de interés, y creando las áreas de interés entonces ya podemos ver las diferentes métricas y los diferentes elementos que tenemos allí. Vamos entonces a empezar, vamos a mirar aquí con la del vino. Muy bien. Entonces aquí ya empezamos a observar cómo se da el rastreo como tal. Como Henry les contaba, nosotros podemos evaluar fijaciones y sacadas. Cada círculo que ustedes observan se llama una fijación ocular. ¿Qué es una fijación ocular o en qué consiste? La fijación ocular indica que el ojo paró. Cuando el ojo para, entra información al cerebro. Por lo tanto, podemos decir que cada circulito de esos es que el ojo se detuvo, y al detenerse el ojo, entonces entró información al cerebro como tal. Aquí vamos a mirar estas fijaciones oculares. Vamos a pedirles que nos muestre el conteo, es decir, cómo fue el orden de dichas fijaciones. Vamos a también ampliarlas un poco para que podamos observar. Entonces aquí podemos empezar a ver cómo se dio el rastreo. Entonces cada fijación ocular ya sabemos, es que el ojo se detuvo. Dentro de la fijación me aparece el orden en que se van dando. Pero cuando ustedes ven las líneas, las rayas que aparecen ahí, esos son los movimientos sacádicos. El movimiento sacádico indica que el ojo pasó, es decir, que hay un movimiento de los ojos, pero cuando el ojo está en movimiento es ciego. Es decir, si nosotros nos detenemos a ver nuestros ojos moviéndose en frente a un espejo, va a ser imposible, porque el ojo en movimiento es ciego. Entonces, la línea me indica una ruta de procesamiento, más no me indica entrada de información al cerebro. Lo que me va a indicar la entrada de información al cerebro es el círculo, es decir, la fijación ocular. Entonces, de esta manera yo puedo empezar a ver las fijaciones, las sacadas y hacer análisis por milisegundos y por píxeles. Puedo saber qué miraron, si miraron el precio, si miraron la estrategia de persuasión que dice últimas unidades, que en este caso sería una estrategia de persuasión de escasez, se están acabando, por favor cómpralas. Si miran el precio, si miran el empaque, y puedo empezar a hacer este análisis de forma mucho más preciso. Entonces, eso es una forma de lectura y una forma en que podemos ver. Ojo, esos son métricas visuales, pero nos interesa la métrica estadística. Sin embargo, la métrica visual no deja de ser interesante, también es bueno tenerla en cuenta, pero cuando hablamos de mapas de calor debemos tener cuidado por lo que nos decía el profesor Henry, si es enganche o es confusión. Entonces, aquí tenemos esta primera métrica. Vamos a observar esta otra pieza, que esta otra pieza fue creada por estudiantes de la Universidad de OBS en el TFM, en el trabajo final de máster. Ustedes tienen el gran reto de crear piezas. En este caso evaluamos una pieza que han creado los estudiantes para una página web, para mirar entonces otra métrica que se llama el foco atencional. Focus Map o foco atencional. Aquí el sistema nos muestra realmente lo que entró al cerebro de este consumidor evaluado. Nos muestra cuál fue la información que entró. Lo que está todo oscuro, podemos decir, en términos muy metafóricos, fue la plata o el dinero que se perdió en publicidad.
mientras que lo que vemos que tiene luz es lo que realmente entró a la mente de esa persona. Entonces nosotros a través de esos sistemas de tracking podemos entrar a la mente de las personas, podemos entrar a la mente de nuestros consumidores y saber qué debo rediseñar, qué debo plantear, qué debo hacer. Esta imagen se presentó en 5 segundos, es una imagen que tiene alrededor de 8 áreas de interés y texto, por lo tanto se espera de que sea ignorada de esta manera por los sujetos evaluados por el tema del tiempo. Ahora vamos a observar el mapa, aquí tenemos también cómo se ve la cara de la chica. No hay nada más potente para un ojo humano o un cerebro humano que un rostro de frente. En este caso tenemos un rostro de frente, lo que hace que gran parte de la información que queremos comunicar se centre en el rostro de la chica. Vamos a ver entonces el mapa de calor, aquí tenemos el mapa de calor, que es, como les decía Henry, el de mayor delicadeza a la hora de interpretarlo en términos visuales. Lo que vemos aquí en rojo es lo que tuvo mayor visualización por parte de nuestros evaluados, y lo que está en amarillo es mediano, lo que está en verde es leve, y lo demás es que ni siquiera tuvo una importancia visual a tal punto de que el ojo decida volver a entrar. ¿Cómo funciona esto? Vamos a pensar que el ojo entró a la frente de la chica, y después fue a la mano y volvió a la frente y se fue al accesorio y volvió a la frente y se fue al vaso y volvió a la frente. En la medida en que el ojo entra y sale, a eso le vamos a denominar una visita. El heat map me representa o me grafica las visitas. ¿Qué es una visita? El ojo entra y sale, entra y sale. ¿Qué es una fijación? El circulito, es decir, una visita está conformada por varias fijaciones, pero la visita tiene mucha relevancia porque el hecho de que mi ojo vuelva a una misma área de interés implica que hay un elemento que me está volviendo a invitar o que me está volviendo a enganchar a estar allí. Entonces aquí podemos ver a través del heat map el número de visitas. Ahora, como les decía, esto es muy interesante, los mapas de calor, los mapas de foco atencional, los mapas de rastreo visual son muy interesantes, pero realmente lo que más nos interesa a nosotros son los denominados KPI. Los KPI son las métricas que el sistema me arroja frente a las áreas de interés que yo creé. Es decir, solamente me va a enviar métricas sobre el área de interés. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la métrica del rostro, la métrica que creé aquí un área de interés que fue en los accesorios, la P es en los accesorios, aquí me quedó en la chaqueta, en el rostro de la chica, y esto es el fondo. ¿Por qué es importante tener una métrica del fondo? Porque el contexto puede robarse información visual que de pronto no nos interese que esté ahí. Es decir, que yo ponga un fondo demasiado agradable o muy cargado, puede robarme información visual que podría estar orientada a otro estímulo o a otra área de interés que me interesa. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo tomar decisiones. Si bajarle foco atencional al fondo, si quitar cosas, si ponerlas y todo lo demás. Entonces, aquí tenemos un área de interés con la métrica. Vamos a mirar entonces las métricas que me arroja esta área de interés en términos de secuencia. Entonces fue la segunda vista frente a la exposición de la imagen, fue la que vieron de número 2, de segunda. El tiempo más o menos de dedicación fueron 224.9 milisegundos, porque eso tiene que ver con el número de milisegundos. El número de revisitas fue una, es decir, el ojo entró y salió una vez, pero eso ya implica un elemento importante dentro de esto. La duración alrededor de cada fijación fue de 130 milisegundos y el tiempo para la primera fijación fue de 122 milisegundos. Más o menos tuvo una fijación de 2.3 por cada uno de los sujetos. Entonces ahí ya empiezo a entender la métrica de fondo, y eso que en este caso estamos viendo solo algunas, como Henry les decía anteriormente, podemos tener alrededor de no sé, 60, depende de los sistemas de tracking, 16, 20, 40 o 60 métricas, depende de esos sistemas. Y aquí ya entonces empiezo a seleccionar para poder medir todo lo que me interesa. Entonces eso es lo que hacemos con los sistemas de eye tracking, que son sistemas que, como les decía, son bastante importantes, bastante interesantes,
y que nos ayudan a tener unas conclusiones muy concretas. Si se hace de la forma adecuada, no simplemente tener el sistema, tener el paradigma, tener el objetivo de la empresa, tener el público target, tener sujetos sanos y poder presentar la información de forma adecuada. Eso es lo que nos permite entonces hacer este sistema. Ahora, nos permite también hacer otro tipo de análisis, que en este caso, por temas de la complejidad que esto implica, no lo vamos a poder hacer, pero me permite hacer análisis de dilatación pupilar. Pero para hacer esos análisis tenemos que ir a la métrica bruta o a la métrica más fuerte, más, digamos, básica del sistema, y de ahí hacer unos análisis que no los hace el software, sino que son análisis que tenemos que hacer nosotros con otro tipo de sistemas como SPSS o Excel en su caso, para poder determinar cuál es la línea base de la pupila y después o posterior a eso cómo se va dilatando la pupila como tal. Entonces de esta manera podemos hacerlo. Aquí también me permite hacer el sistema o el análisis de lo que nosotros denominamos el RTA o el rastreo o el pensar sobre el rastreo, que es también bastante importante para nosotros. Vamos a abrir acá una de ellas para poder hacer un sistema de RTA con algunos de nuestros sujetos. Entonces nosotros, el sistema de RTA, ¿qué es lo que hace? Lo que va a hacer es grabar mi voz o grabar la voz de ambos sujetos que estemos interactuando para determinar qué le interesó o qué no le interesó frente a diferentes elementos que podemos observar. Vamos a tomar entonces una de ellas, vamos a utilizar esta imagen, aquí podemos ver el mapa de rastreo visual o el mapa de fijaciones y para poder activar nuestra herramienta. Muy bien, entonces le voy a pedir el favor a alguno de los chicos que por favor vengan acá para poder hacer el RTA. Muy bien, entonces siéntate por favor, Sergio. Entonces, ¿en qué consiste esta metodología? Consiste en que yo le voy a ir preguntando a la persona sobre el rastreo que realizó. Entonces acá, por ejemplo, yo le preguntaría, Sergio, ¿cómo estás primero que todo? Muy bien, gracias. Qué bueno. Sergio, vemos que hay una primera fijación que se da en la frente de la chica. ¿Tú recuerdas haber observado eso? Sí, me llamó mucho la atención el rostro, todo el rostro de la mujer. Todo el rostro. ¿Y qué te llamó la atención de ese rostro? Su emocionalidad, que se veía feliz, se veía, sí, feliz, alegre. Perfecto. ¿Y algo en específico en la parte donde se dio la fijación, es decir, en este sector? Sí, su cabello, pues como el peinado que tenía. ¿Y te pareció agradable o...? Pues me extrañó, dije como ve, es curioso, pero no... No lo calificarías en exacto. términos de agrado. Perfecto. Posterior a eso, entonces fuiste a mirar el vaso. Ajá. ¿Qué miraste del vaso? ¿Qué te llamó la atención del vaso? La marca. Vi la marca y también vi qué tan lleno estaba el vaso. Ah, perfecto. Y eso es importante dentro de la observación de una publicidad para ti. Yo pienso que sí, porque me imagino que si está poco lleno es porque le ha gustado y ha estado bebiendo. Perfecto. Entonces, si lo verías lleno, ya te dirías, no está tan buena la bebida. O... Sí, y también, digamos, contrastando con con sus rostros, sobre cómo me imagino que está tomando, bebiendo, y entonces cómo al degustarlo, que representa con su rostro. Perfecto. Entonces, de esta manera yo puedo seguir avanzando, volviste al rostro, fuiste a mirar como la sonrisa y te quedaste, ya fue en el rostro, ¿cierto? Es decir, en la parte del contexto, de los accesorios y todo lo demás se perdió. ¿Qué recomendación o qué harías tú para mejorar esta pieza si lo que interesa es comunicar la marca? ¿O lo dejarías así? Bueno, yo creo que le daría mayor protagonismo al vaso y no pondría una persona. O si hubiese una persona, la pondría mucho más, con mucho más protagonismo la marca, porque ahí pierde protagonismo. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Gracias. Le voy a pedir el favor a Luisa. Listo, Luisa. ¿Cómo estás? Muy bien, Mariana. Bueno, vamos a hablar sobre esta imagen, que es una imagen más emocional. Entonces vamos a empezar a mirar que el rastreo empezó por los ojos, en el lagrimal,
y después fuiste a la lágrima del lado contrario. Cuéntame un poquito qué te transmitió esa imagen, por qué crees que te quedaste visualizando eso. La imagen es como de tristeza, pues si el niño está llorando, entonces sus lágrimas, su mirada hacia abajo, entonces lo primero que vi fue sus ojos. Sus ojos. Por ejemplo, ¿para qué tipo de publicidad utilizarías una imagen como esta? ¿O en qué lugar esperarías encontrarla? De pronto un comercial de violencia, haciendo énfasis de pronto a algo pues o de pólvora, algo así como de que sea sensible para la persona que esté viendo esta imagen. Perfecto, muchas gracias, Luisa. Que imaginemos que tú tienes como una varita mágica y que con esa varita mágica puedes desaparecer cosas. ¿Qué le quitarías a esa imagen o la dejarías igual? Yo la dejaría igual de acuerdo a lo que quiero transmitir a la persona. Entonces, si le quiero transmitir como que mire el impacto, la tristeza que él está reflejando, la dejaría así. Si quiero transmitir otro tipo de mensaje, sí la cambiaría. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Luisa. Entonces, así funciona el sistema de RTA. Ya cuando yo cierro el software, el sistema se cierra y al cerrarse el sistema me va a quedar guardada la grabación de la voz, la grabación del rostro y la grabación del rastreo visual. De esta forma yo puedo hacer unos análisis de lo que vio, de cómo habla y de su expresión emocional para posteriormente poderlo evaluar con otro tipo de software. Entonces, así es como funciona el sistema de eye tracking, en este caso el eye tracking fijo. Aquí Henry nos va a hablar del eye tracking móvil, que son las gafas. Bueno, qué interesante, Mariana, toda esta explicación sobre cómo utilizamos el eye tracker para los estudios de la atención, la respuesta cognitiva de las personas. Aquí tenemos al eye tracker glasses o eye tracker gafas o móvil, se puede denominar de cualquiera de esas formas. Aquí lo tenemos las personas, lo que hacemos en este caso es colocarle este sistema de eye tracker móvil a los chopper. Y el chopper coge su carrito de compra y se lleva el celular en el bolsillo y él empieza a hacer lo mismo que hace el tracker fijo, pero permite hacerlo en dinámica, en movimiento. Él cuenta con unas cámaras especializadas con rayos, como lo habíamos dicho, infrarrojos, y hacen también la detección de los movimientos oculares, las fijaciones y el diámetro de la pupila. Entonces, tenemos como les decía, tres tipos de eye tracker actualmente. El fijo, el de la barra, que nos mostraba ahorita Mariana, una barra de esta, este es un eye tracker también. Tenemos las glasses o móvil, obviamente este tiene una ventaja y es el estudio en movimiento dentro de un shopping, centro comercial, una tienda, etcétera. Y también tenemos el tercer tipo de eye tracker que les decía yo que son por web, es decir, ya podemos hacer la cámara web. El más preciso de los tres es el fijo, el primero que nos mostraba ahorita Mariana, es ultra potente en la precisión a nivel de megapíxeles que hace ese equipo. La desventaja es que eso se puede utilizar para análisis, digamos, de piezas digitales o estáticas que podemos hacer en el computador. Por ejemplo, si vamos a analizar una página web, un e-commerce, si vamos a evaluar publicidad digital, si vamos a evaluar un landing page, si vamos a evaluar, ese es el perfecto. Pero si yo quiero hacer un estudio sobre comportamiento dentro de una tienda, dentro de un punto de venta, dentro de un supermercado, estas tienen ventaja sobre esas en eso. El otro es más preciso, pero este tiene mayor validez ecológica en cuanto a esto. Y el tercero que les mencionaba yo es el eye tracker online, que es un software que va a aprovecharse de la webcam que trae el computador y va a empezar a hacer el rastreo visual. Eso se desarrolló durante la pandemia debido a las limitaciones de movilidad que tenían los ciudadanos para hacer los estudios. La desventaja de es que no es tan preciso como el fijo que teníamos allá, pero tiene la ventaja de que yo puedo llegar a cientos o a miles de cientos de personas para un estudio a través de la webcam de cada computador. Obviamente que para elegir a la persona tengo que saber que tiene un computador que tiene unos requerimientos mínimos en cuanto a la webcam y de esa manera lo puedo hacer.
Muchos estudios van a combinar los tres, o dos, por ejemplo, se puede utilizar el fijo, yo puedo colocar las glases para una persona que está abriendo una botella o un empaque para mirar la usabilidad del empaque, y esto me va a permitir identificar la usabilidad. Pero también el fijo se puede combinar para evaluar especialmente esa publicidad que vamos a sacar a través de redes sociales, redes digitales, nos va a hacer ese tipo de ayuda. Entonces, hoy día ustedes, mis queridos amigos y amigas, pueden utilizar cualquiera de los tres. El Eye Tracker fijo, alta precisión, es de alta robustez. El Glasses, que es móvil, nos permite hacer estudios en tiendas, en ambientes reales, en shopping, en centros comerciales, en tiendas, en puntos de venta, o si queremos esto de mucha población, y el Eye Tracker virtual, que vamos a hacer a través de la captura de la webcam de cada uno de los portátiles o de los computadores de los choppers, nos van a permitir estudios digamos que de una muestra muy grande. Todos tienen fortalezas, todos tienen desventajas, pero los tres se pueden combinar, y eso es lo importante. Y otra de las cosas que les decía Mariana es que este equipo, el fijo, graba el rostro, y luego ese video del rostro se lo vamos a poder pasar a un facial expression, o a un facial coding, o a un face reader, que va a leer las emociones que la persona está manifestando a través de los 511 puntos que lee a través de las unidades de expresiones emocionales basados en el modelo de Paul Ekman, que esa va a ser una herramienta que vamos a ver próximamente dentro de este taller y laboratorio de neuromarketing. ¿Algo más, Mariana? Y en este momento de nuevo tenemos un ejemplo de cómo funcionan las glasses, el Eye Tracking Glasses. Aquí estamos frente a una denominada mini market o tienda de la confianza, y lo que nosotros pretendíamos era hacer un estudio de category, o cómo está distribuido, de lo que está allí en estas neveras, en estas perchas, en estas góndolas, llaman realmente la atención. Entonces, como ustedes pueden observar, vemos la fijación ocular mientras la persona está haciendo el recorrido, para de esa manera determinar cuáles son los puntos de fuga. Recordemos, punto de fuga, no me interesa comunicar, pero lo ven. Cuáles son los puntos de negligencia, que tienen un interés comunicativo directo, pero lo ignoran. Y los puntos de impacto, que es aquello que yo quiero comunicar y lo logro. Entonces, para concluir, es 1, siempre tener presente que mi público tiene que ser el público target. Número 2, el paradigma de investigación, cuánto tiempo lo voy a presentar y cómo voy a presentar las imágenes. Número 3, entender cómo procesa la información visual el ser humano y cómo son los sistemas atencionales. Y número 4, cómo poder interpretar las métricas como tiempo para la primera fijación, duración de las fijaciones, conteo de fijaciones, número de visitas y duración de las visitas. Que eso en conclusión se resumen en si emocionó, si entendió, si leyó y si logró el objetivo, que en este caso es llamar la atención. Muchas gracias a todos y nos vemos en nuestro próximo laboratorio. Un abrazo.